ustedes me dicen, yo no estuve en la clase pasada, pero acá es como que, a ver, yo no puedo ir para atrás, porque la realidad es que un sueldo ya hicimos, ¿sí? Sí, bueno, pero yo me anoté para empezar en septiembre y me pusieron en esta clase. No es que no vine porque me ausenté. ¿Y no pudiste? No, no bueno, me ausenté. Me anoté y me inscribí. A mí me pasa lo mismo. Yo me inscribí y ayer no pudiste. ¿Y ayer no pudiste en la clase? Sí, pero no explicaste esto. No, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar explicando. Vamos a hacer una cosa, tanto Melissa como Jessica. Sí. Cualquier cosa, cualquier duda que después tengan, yo cualquier cosa el lunes volvemos a vernos o un ratito antes. Y voy a empezar de vuelta con este ejercicio. A ver, vamos de vuelta. Vamos a una escala salarial, ¿sí? Que ustedes lo van a poder ver dentro de lo que hace Alfaterí. ¿Sí? Alfaterí es una página donde ustedes pueden observar las distintas escalas salariales. ¿Sí? A título de recordatorio, para quienes empiezan hoy o empezaron ayer, vamos a decir. Pueden entrar a Alfaterí y pueden buscar las escalas. ¿Por qué? Porque normalmente, dentro de lo que hace a las escalas salariales, en realidad está lo que se denomina lo que sería la homologación, ¿sí? Y hasta que la escala no está homologada y no está publicada en el boletín oficial, no son válidas. Pero hoy por hoy, ¿qué pasa? La realidad es que son de homologación tácita, esto después ustedes lo van a ver con la doctora Patricia Fernández, es como que se aplican igual esas escalas. Por eso, igual, este no es el caso hoy por hoy, porque hoy ya están homologadas, incluso en la escala de agosto. ¿Sí? Quiere decir que en realidad lo pueden sacar de lo que hace a la página del Alfaterí. Dentro de la página del Alfaterí van a sacar la escala del mes de agosto. ¿Sí? Y esto un poco a título recordatorio. Cuando comencé el curso, yo dije que normalmente nosotros íbamos a tener, dentro de lo que hace una mesa, yo siempre les digo, tenemos 4 patas, de las cuales vamos a tener 3 patas, ¿sí? Una habíamos dicho que era la ley de contrato de trabajo, la 20744, por el otro lado vamos a tener el estatuto, que es la 12981, y por el otro lado tenemos el convenio colectivo, el 589 del 2010. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Y a ver, pueden participar e ir intercambiando opinión el resto. A título de repaso, así les comentamos un poquito a los chicos que se agregaron ahora al curso. ¿Qué significa? Significa que no solo vamos a aplicar la ley 20744, que es la ley genérica, ¿sí? Sino hay determinados aspectos dentro de lo que hace a la propiedad horizontal que debemos aplicarla del estatuto de la 12981 y de la ley de contrato de trabajo, perdón, de la ley 12981, que es lo que se le denomina el estatuto, y de lo que hace al convenio colectivo de trabajo. Yo, por ejemplo, les dije, hay cosas que surgen de la ley, hay otras cosas que surgen del convenio. Entonces, clase pasada dije, las vacaciones y cómo se calcula el rubro antigüedad, lo dice el convenio. A ver, tanto Melissa como Jessica, ¿no es cierto?, que se suman hoy. Bueno, yo lo que les aconsejo es que lean el convenio, ¿sí? Fundamentalmente el artículo que habla de la clasificación de edificios y lo que hace a la parte de las distintas categorías. ¿Qué artículos son? Tenés el artículo, ¿cuál es? El artículo 7, Sí. el 10 y el 12, fueron los que vimos hasta ahora. Perfecto. Bueno, entonces yo lo que les decía, que eso es lo que hablamos ayer,
que dentro del sueldo del trabajador, en lo que hace a propiedad horizontal, es un rubro, una actividad específica, donde tenemos dos tipos, por decir así, de remuneraciones. Una remuneración que es, vamos a decir, por la contraprestación, y otra cosa es en especies, como por ejemplo, el encargado permanente con vivienda, ¿sí? Pero a ese caso todavía no llegamos, porque es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? En la clase anterior habíamos hecho un recibo de sueldos siempre de jornada completa y siempre sin vivienda, para que justamente no tengamos que jugar con ese valor vivienda que sumaba y que restaba, ¿sí? Habíamos dicho también que dentro del sueldo del trabajador tenemos conceptos fijos y conceptos variables. Por ejemplo, el sueldo básico de el trabajador, en este caso, que son 991.055, es un valor, vamos a decir, fijo, ¿sí? Porque surge de la escala salarial. Entonces, si nosotros decimos que esta persona era habíamos dicho, encargado permanente sin vivienda de primera categoría. El sueldo es 991.055. El rubro antigüedad. Empezó a trabajar el 1 de enero del 2009. A la fecha, ¿cuántos años tenemos? 16 años. ¿Sí? Bueno. Para sacar el rubro antigüedad, tengo dos opciones. O lo miro en la escala, que directamente dice el 2% es 16.517,60. Y si quiero saber de dónde salen estos 16.517,60, ¿qué hago? Tomo el sueldo básico de lo que sería el ayudante permanente sin vivienda de cuarta categoría, que estamos hablando de 825.879, y a eso le aplico el 2%, que ¿cuánto me va a dar? 16.517,60. ¿Quedó claro hasta ahí o hay alguna duda? Sí, quedó claro. Bueno, entonces tengo que tomar 16.517,60 multiplicando por 16 y me va a dar, ¿cuánto me dio? 264.281,60. Perfecto. Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿lo podés poner? Como si fuera 264.281,60. Clasificación de residuos. Habíamos dicho que ¿cuántos departamentos son? 23. Menos de 25, perfecto. La clasificación de residuos es 25.950,80. Recuerden para los que recién empiezan, la clasificación de residuos, ¿sí? Tenemos dos tipos. Por un lado, clasificación de residuos y por el otro lado, retiro de residuos. El retiro de residuos es lo que hace el empleado que está en relación de dependencia y que saca los residuos directamente, vamos a decir, de los departamentos hasta la entrada, por decir así, ¿sí? Eso es lo que sería el retiro de residuos. Pero a su vez tenemos lo que hace a la clasificación de residuos, que no solo es llevar los residuos a la puerta, como era antes el retiro de residuos, sino que ahora es lo que sería la clasificación de residuos, que sería llevarlos al contenedor, ¿sí? Esa clasificación tiene un valor fijo, ¿sí? Que es de 25.950,80, ¿sí? Y que es hasta 25 unidades. Cuando supera, o sea, si es de 25 o menos de 25 unidades, se paga 25.950,80. Ahora, en la medida en que supera las 25 unidades, se va haciendo por tercios. Quiere decir que si, por ejemplo,
tengo, no sé, 30 unidades, ¿sí? En ese caso tengo que pagar los 25.950,80 más un tercio. ¿Hasta cuándo pago un tercio? ¿Hasta cuándo era? ¿Se acuerdan? Voy a pagar un tercio porque tengo que hacer esos 25.000. ¿No? Claro, o sea, tengo que abonar 8.650. Es el caso que vimos la otra vez. Pero bueno, hoy es sencillito, es fácil. Vamos a dejar esos 25.950,80. Tengo una consulta. Si fuera... perdón. Sí. Si fuera un consorcio, no sé, de 4 unidades, ¿se puede prorratear los residuos? ¿No? Sí, Siempre 25. Hasta 25 unidades, 25.950,80. O sea, es como que está pautado, no le puedo pagar menos. Y por el otro lado, tenemos un adicional remunerativo, que es lo que hablábamos el otro día, y que es un bono, ¿sí? Para los que se sumaron ahora hace poquito, recuerden que dentro del acuerdo paritario, ¿sí? Hay un ítem nuevo, que es el hecho de que se paga 50.000 pesos como bono remunerativo. Y ese bono remunerativo son estos 50.000 pesos que están acá cargados, que los están viendo aquí, ¿no es cierto esto? Y que en realidad no es proporcional, ¿sí? O sea, esos 50.000 pesos se abona tanto a el empleado que trabaja 8 horas como el empleado que trabaja 4 horas o el empleado que trabaja 2 veces por semana o 1 vez por semana. ¿Se entiende? Quiere decir, ese bono no tiene carácter proporcional, se abona en forma completa independientemente de las categorías que tengamos. ¿Sí? O sea que todos cobran el mismo bono, no importa cuántas horas trabajen ni nada. Exactamente, tal cual. Todo trabajador permanente va a cobrar ese bono de 50.000 pesos independientemente de la carga horaria que tenga. Ok. Bueno. Y después vamos a tener las deducciones acorde a ley, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado el otro día. La jubilación, el 11%, la ley 19.032, la obra social, caja protección familiar, baterí, el artículo 27 y la cuota sindical, que es optativa, o sea, no es obligatorio, está a decisión del trabajador determinar si es obligatorio o no. Tengan en cuenta que los porcentajes, ¿sí? O sea, nosotros dijimos, tenemos 2 celdas. Una celda, que sería, esta que dice debe, serían los conceptos brutos, y esta que dice haber, serían la de deducciones, ¿sí? Quiere decir que el total de los conceptos brutos, menos lo que hace a los aportes, nos da el sueldo neto. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a recibo de sueldo, ¿sí? ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿No? Tengo una consulta yo. Los conceptos de deducciones se calculan sobre el sueldo total bruto. Siempre sobre el sueldo bruto, sí. Igual Bien. yo ahora les voy a dar las plaquitas con los porcentajes. Ok. Bueno. Ahora, yo recién tenía un sueldo básico anterior, ¿no? Digamos, desactualizado. Lo actualicé. Después las cuentas se hicieron solas porque en un Excel también lo tenía así. Ahora, el tema es que la antigüedad la calculé mal o la calculé diferente porque me da otro valor. No sé si a todos les dio ese mismo o... El rubro antigüedad sale de la escala salarial de agosto y es justamente lo ¿No que se calcula sobre un 2% del sueldo básico? No. Ah, ok. Eso es lo que me quedó mal Esperen, entonces. a ver, Perfecto. es lo que yo les quería comentar. A ver,
Juan Carlos, te agradezco. Si podés sacar, Bueno, compartir pantalla, sí, les quiero mostrar algo. hola. Sí, gracias. A ver, el tema es así. Hola. No, hola, ¿me escuchan? No se confundan con el rubro antigüedad. A ver, yo es lo que siempre digo. Muchas veces ustedes no van a liquidar sueldos, pero tienen que tener los conceptos, ¿sí? Para obtener el rubro antigüedad sale del convenio. El convenio, en el artículo 11, habla de cómo se aplica el rubro antigüedad. El rubro antigüedad se aplica tomando el 2% del sueldo básico del ayudante permanente sin vivienda de cuarta categoría. O sea que si ustedes van a la escala y toman el valor del ayudante permanente sin vivienda de cuarta categoría, es 825.879. Si ustedes a eso le aplican el 2%, o sea, yo hasta acá no estoy haciendo nada, yo hasta acá estoy haciendo lo que dice el convenio, ¿sí? ¿Me da cuánto? Me da 16.517,60. O sea, que es lo mismo hacer ese cálculo previo o directamente sacarlo de la escala. Y eso lo multiplico, por ejemplo, como hicimos en el ejercicio recién, por 16. Bien. ¿Se entendió esto? Me queda claro. Ahora me genera otra duda. Un ayudante temporario, por ejemplo, estaría cobrando una antigüedad más alta a la que corresponde con su sueldo. ¿Es correcto? ¿Entendí bien hasta ahí? A ver, el ayudante... Por ponerme un ejemplo, digo ayudante por decir ayudante. No sé, bueno, no, porque justo hablaste de ayudante... No, porque hablaste de ayudante temporario, y el ayudante temporario es el de temporada, es el de, por ejemplo, de la costa atlántica, pero por eso prefiero no entrar en ese caso. Por eso, justo dije ayudante que es temporario. Digamos un mayordomo o un ayudante que no tiene el sueldo completo, digamos. Sí. Tendría una antigüedad mayor a la que percibiría si calcularíamos el 2% para su sueldo, ¿no? ¿Me estoy explicando o...? No, porque, perdón, la antigüedad depende de cuándo ingresó. Sí, eso está claro, pero el monto, el 2% anual, el 2% anual es un valor fijo. Chicos, esperen, correcto. A ver, el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Es la bibliografía que a mí me va a permitir determinar cómo calculo la antigüedad para todo lo que son empleados en relación de dependencia, ¿sí? De lo que es propiedad horizontal. ¿Cómo lo aplico? Dice, el 2% sobre el sueldo básico del ayudante permanente sin vivienda. A eso se aplica el 2%. Normalmente, como eso ya lo sabemos, ¿sí? Directamente lo que se hace cuando calculamos sueldos, porque la realidad es que también, como dicen ustedes, lo hacemos a través de un Excel o a través de un sistema, ¿qué hacemos? Ponemos en la fórmula directamente el 2%, lo multiplicamos por, o sea, esos 16.517,60 por la cantidad de años. Eso es lo que yo tengo que hacer, Nahuel. Saber cuántos años trabaja un empleado en relación de dependencia, 10 años. Si hace 10 años lo multiplico por 16.517, me dará 165.176, ¿sí? Lo que tienen que hacer es una salvedad, que es lo que expliqué el otro día, y que tenemos que tener mucho cuidado con determinar qué antigüedad tiene el trabajador. Porque en el caso de trabajadores de media jornada, ¿sí? No todos van a cobrar la misma antigüedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un primer momento, para los trabajadores de media jornada, que eran anterior a mayo del 2009, ¿sí? Jornada completa y media jornada cobraban el 2%. A partir de la modificación del convenio colectivo, dice que todos aquellos trabajadores de media jornada que ingresen a partir del 1 de mayo del 2009, por eso esta fecha es un hito y es importante, ¿sí? Para aquellos que tienen de media jornada, yo no voy a aplicar el 2%, voy a aplicar el 1%.
¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, seguimos. Perdón, Laura, siempre el de media jornada, o sea, jornada completa siempre es el 2%. Sea lo que sea. Jornada completa siempre es el 2% y media jornada es el 1%, con la salvedad de que sea la antigüedad, o sea, su fecha de ingreso sea posterior al 1 de mayo del 2009, porque todavía tenemos casos de fecha anterior al 1 de mayo del 2009 que sean de media jornada y que estén trabajando y se le aplica el 2%. ¿Sí? Laura, te hago una pregunta. Si el encargado pertenece a un consorcio de provincia, ¿se utiliza la misma liquidación? La liquidación es la misma. La liquidación es la misma para todo. Para todo. Pero no hay clasificación de residuos. En provincia de Buenos Aires, no sé. Bueno, a ver, depende en realidad el municipio, porque en Cava, ¿sí? La realidad es que nos manejamos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires no es que es genérico, incluso hasta el tema de los libros. Si bien es general, la forma de trámites hay que verlo, depende del municipio, ¿sí? Ok. Lo mismo que en provincia, por ejemplo, no se manejan con clave. En provincia, con lo que hace el SUTER, directamente lo manejan a través del QUIT, ¿sí? Es más fácil identificarlos por el QUIT del consorcio que identificarlos por la clave del consorcio. Tanto que, por ejemplo, en Cava, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires, es más fácil dentro del SUTER identificarlos por la clave que por el QUIT. Igual, hoy por hoy, en la boleta del súper, en todas aparece la clave y aparece el quit. Así que hoy el quit es fundamental. O sea, mientras que tenga el quit, ya está. Gracias. Laura, una pregunta. Sí. Un edificio de viviendas en provincia que tiene negocios abajo, en planta baja, y uno de ellos es de golosinas. El encargado debe retirarle los cartones de las golosinas y embolsarlos, ¿o no? Bueno, a ver, la realidad es que al encargado se le paga lo que es justamente la clasificación de residuos. Lo que ocurre en la clasificación de residuos, siempre decimos, comienza en los hogares, ¿sí? O sea, que somos nosotros, en un primer término, los que tenemos que hacer la separación, la primera separación. Por eso el tema de la bolsa negra y de la bolsa verde, ¿sí? Dentro de ese edificio debe haber un sector donde cada uno pone los residuos, ¿correcto? Por ejemplo, en los distintos edificios hay un sector que era lo que anteriormente se denominaba el cuartito de los residuos y tenemos dos tachos, uno verde y uno negro, depende si en el lugar alcanza o no alcanza, por lo menos tenemos la bolsa negra y la bolsa verde. Bueno, eso mismo deben de tener ustedes. Entonces, bueno, en la primera separación la hacen ustedes, o sea, el del kiosquito tendría que separar lo que es en bolsa verde de lo que es bolsa negra. Pero no el encargado. ¿O lo tiene que hacer directamente el negocio? Te está diciendo que el del kiosco, la la concha de tu madre. De lo que hace clasificación la hace el propietario. O sea, a ver, el encargado no se le paga la clasificación por decir separar en bolsa negra o en bolsa verde. El separar en bolsa verde o en bolsa negra lo hace el mismo propietario. Por eso tenemos dos bolsas en todo edificio. Lo metemos todo adentro. A ver, ustedes, cuando están en sus casas, ya reciclan los papeles, no sé, por decir así, y lo que es de sucio, de borra o eso tiene en la bolsa negra. Lo que es papel o lo que es botella, que está limpia, eso lo ponen en la bolsa verde. Cuando ustedes están en el
ponen en el verde y en el negro. Y con el encargado lo mismo, le separan lo que es verde de lo que es negro. Lo que pasa es que también depende de cada zona, por eso yo no quiero entrar mucho en esto, porque cada municipio tiene una forma determinada en provincia, lo mismo que en Cava. Por ejemplo, en Cava, en los edificios, muchos encargados no sacan todos los días, tienen los recicladores que van al edificio y sacan todo lo que es material verde. Está bien. ¿Sí? O sea que la bolsa verde, con respecto al kiosco, la compra el inquilino, el kiosco. No, paren. Las bolsas las provee el consorcio, ¿sí? A ver, el encargado es el que tiene que todos los días o día por medio poner en el tacho verde la bolsa verde y en el tacho negro la bolsa negra. O sea, los artículos de limpieza, el encargado le dice al administrador, necesito que me compres este detalle de artículo de limpieza. Y bueno, y el administrador le compra y le da una determinada cantidad de bolsas, una determinada cantidad de lamparitas o, no sé, para desodorante, lavatina. ¿Se entendió? Sí, perfecto. ¿Seguro? Sí, gracias. Bueno, entonces, ya sabemos liquidar el sueldo de un encargado, pero ahora le vamos a dar un poquito más de complicación. Van a decir, y vamos a seguir, y un poquito. Bien, compartir. Es esto, ¿no? Sí. Ahí está. Es este. Bueno. Esto, yo se los voy a pasar ahora. Lo pueden trabajar todos. Bueno, estoy compartiendo mientras que... Bueno, ahí les pasé lo que serían los aportes y contribuciones, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes hace un ratito lo que hace la jubilación a la ley 19032, la obra social, el aporte sindical, la caja de protección familiar, lo que hace al Fondo para la Maternidad, la Vida y el Desempleo y el Seguro Vitalicio, ¿sí? El 0.75 lo calculaste en forma completa vos, ¿no, Juan Carlos? El artículo 27. Sí, incompleto. Pero lo tomaste con el Fondo para la Maternidad, me parece, ¿no es cierto? ¿O directamente el 1.75 aplicaste? Sí. Ah, por eso. Bueno, estos son los porcentajes, ¿sí? Con respecto a los aportes. Los aportes, dijimos, sueldo bruto menos las deducciones, nos da el sueldo neto. Pero así como tenemos obligaciones por parte del empleado, ¿sí? También tenemos obligaciones por parte del empleador. Voy a 2 minutitos hacer mención a lo siguiente. Clases pasadas nosotros hablamos tanto de aportes como contribuciones que se realizan a través de distintos
estos formularios. O sea, son obligaciones previsionales y por el otro lado tenemos obligaciones sindicales. Obligaciones previsionales que se pagan a través de lo que se denomina el formulario 931, que es donde volcamos lo que hace a la seguridad social, a la obra social y a lo que hace a la ART. Vamos de vuelta. ¿Qué sería la seguridad social? La seguridad social, exacto, serían los que se componen en el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener una aclaración que hacer acá, que yo la dije en la clase pasada. Dentro del formulario 931, nosotros vamos a tener lo que hace a la seguridad social, lo que hace a la obra social y lo que hace a lo que sería la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, es lo que hace a accidentes de trabajo, ¿sí? Vayan tratando de acostumbrar el oído a lo siguiente. La obra social tiene una apertura. ¿Y esa apertura cuál es? Que no todo el 3% va directamente a obra social, sino un 2.55 va a ir a obra social y el 0.45 va a ir al ANSAL. Pero ese 0.45 se va a sumar a lo que sería la jubilación y la ley 19032. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y eso por qué? Porque siempre el porcentaje, un porcentaje determinado de la obra social es lo que va al ANSAL. De la misma manera que tenemos la obligación de los aportes, ¿sí? Tenemos otros como ser el aporte sindical del 2%. ¿El ANSAL es el ART? No, no es la ART. Déjenme terminar esto y ahora les hablo. Ahora, la ART se los voy a mostrar ahora en las contribuciones. Entonces les decía, el aporte sindical, ¿sí? El ítem 4 del 2%, en realidad es optativo, o sea, el aporte sindical, ¿sí? No es obligatorio. Decide el empleado si aporta o no aporta. Lo único que tengan en cuenta que ustedes como empleadores tienen que estar lo suficientemente documentados como para poder demostrar el por qué ese empleado no aporta. Que puede ser una nota simple por parte del trabajador donde diga que no quiere aportar al sindicato. Y por el otro lado, tienen conceptos dentro de lo que hace a las obligaciones sindicales que son obligatorios, que es lo que vimos el otro día y que expliqué para qué sirve cada uno de esos. Que ahora no lo voy a decir, lo vamos a ir viendo de a poquito. O sea, ¿cuáles son esos aportes obligatorios? La Caja de Protección Familiar, que es el 1%, el Fondo para la Maternidad, la Vida, el Desempleo y la Discapacidad, que es el 1%, y el Seguro Vitalicio, que es el artículo 27, que es el 0.75. Estos son los aportes, es lo que dijimos. Son aquellas deducciones que le hacemos al sueldo bruto del trabajador y que va a cobrar el sueldo neto, que es lo que le vamos a transferir como sueldo de bolsillo. Por el otro lado, tenemos las contribuciones. ¿Qué son las contribuciones? Las contribuciones son ese porcentaje obligatorio que debe de pagar el empleador como cargas obligatorias, que también surgen del sueldo bruto. ¿Sí? Quiere decir que a través de lo que se denomina el formulario 931, es un formulario del ARCA donde tiene por finalidad recaudar lo que hace a la parte de jubilación, la parte de obra social y la parte de ART. Ahora bien,
Ustedes van a decir, la parte de jubilación, el 10.77, la ley 19.032 va a ir a la seguridad social. El ítem 3, el 5.10, va a ir a la obra social, pero el 0.90 va a ir a la seguridad social. Y después tienen otros ítems, por ejemplo, el seguro de vida obligatorio. El seguro de vida obligatorio es un cargo obligatorio para el empleador, ¿sí? Le tiene que pagar por cada empleado 334.68 como seguro obligatorio. Y por el otro lado, vamos a dejar la contribución solidaria y vamos a ir directamente a lo que sería la ART, el fondo fiduciario, ¿sí? La ART, hoy por hoy, obligatoriamente se calcula en base a 3 conceptos. Pero a ver, yo pregunto, ¿qué es la ART? Aseguradora de riesgo de trabajo. O la superintendencia de riesgo de trabajo. Todo empleador debe brindarle a sus empleados un seguro de riesgo de trabajo. O sea, en realidad le tiene que obligatoriamente dar 2 seguros que surgen por formulario 931. Uno es el que acabamos de decir, que es el seguro de vida obligatorio, y por el otro lado es el de la ART. Para poder entrar en la ART tengo que hacer un impasse y quiero hablarles 2 minutos de enfermedades, ¿sí? O sea, todo trabajador tiene una determinada cantidad de días de derechos por enfermedad. Pero hay 2 tipos de enfermedades. Una que es lo que nosotros determinamos enfermedades culpables y otra que es lo que se denomina enfermedades inculpables. Las enfermedades culpables son aquellas que ocurren mientras la persona está trabajando, ¿sí? Y esas enfermedades culpables están reconocidas y están amparadas por lo que sería la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y es esto mismo que dice acá ART. Y enfermedades inculpables son aquellas enfermedades que puede tener el trabajador, pero que la realidad es que no están amparadas bajo este concepto de la ART. A ver, ¿cuál es una enfermedad inculpable? El ejemplo clásico. El trabajador que el domingo a la tarde fue a jugar al fútbol en el parque cercano a su casa y se torció el tobillo, ¿sí? Esa persona, la enfermedad, ¿es culpable o inculpable? Es inculpable porque ocurrió fuera del ámbito de trabajo. Entonces quiere decir que yo igualmente le voy a reconocer los días que tenga, pero son días diferentes y son parámetros de licencias distintos. Una cosa es si ocurre como accidente de trabajo, que ocurrió mientras que estaba trabajando, y otra cosa es si es fuera del ámbito laboral. Las enfermedades culpables son las que ocurren dentro del trabajo y dentro del horario laboral, e incluso se considera lo que sería el trayecto de la casa al trabajo o del trabajo a la casa. Eso es lo que se denomina trabajo in itinere. El trabajo in itinere es justamente lo que la ART contempla y considera como tiempo de trabajo. O sea, normalmente, entre comillas, ese traslado de la casa al trabajo y del trabajo a la casa es un tiempo que no puede superar las 2 horas. ¿Se interpreta lo que digo? Porque puede ocurrir también, por eso siempre se pide lo que sería la planilla de trabajo con respecto al domicilio, para determinar cuál sería el tiempo probable, porque también puede ocurrir que le pasó algo y no era que iba de trabajo a la casa. O sea, todas esas situaciones
son situaciones a considerar o a tener en cuenta. ¿Se entendió esto? ¿Trabajo culpable y culpable? Bueno, entonces, la ART estaríamos dentro de lo que sería una enfermedad culpable, ¿sí? Porque ocurre dentro del ámbito laboral. Esa ART, para calcularla, se hace a través del formulario 931. Y dentro de ese formulario 931 vamos a tener un ítem que va a ir a lo que sería el fondo fiduciario. Ese fondo fiduciario es obligatorio y es por ley, ¿sí? Hoy por hoy está en 1459. Y la ART puede tener una alícuota variable o puede tener una suma fija o puede ser un mix de una suma fija más una suma variable, ¿sí? Esto en realidad no lo determina el empleador. Esto lo determina la empresa de ART a la cual el consorcio se haya inscrito. Por ejemplo, Prevención ART, Sancor ART, o no sé, Swiss Medical, ¿sí? Cualquiera de ellas. Por el otro lado, van a tener las obligaciones sindicales. Dentro de las obligaciones sindicales vamos a tener el ítem 5, que es la caja de protección familiar, el fondo para la maternidad, la vida, el desempleo y la discapacidad, que es el 4%, el seguro vitalicio, que es el artículo 27, que nosotros veníamos calculando en los aportes, que es el 0.75, el Seracar, el 0.5, y tenemos la obligación de una contribución solidaria para la obra social, que es de 24.972. Esto es por intermedio de lo que sería obligaciones sindicales. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿No? Bueno. Me perdí, pero el punto 9, el CBO, ¿qué correspondería? ¿Qué sería? El seguro de vida obligatorio, que dijimos que se incluye dentro del formulario 931 y es obligatorio dentro de las contribuciones. Gracias. Bueno, ¿hasta acá llegamos? ¿Vamos bien? Ese formulario 931, por un lado vamos a tener los aportes y por el otro lado vamos a tener las contribuciones. Dentro de lo que hace a esos aportes, contribuciones, más seguro de vida obligatorio, más lo que hace a la ART, ¿sí? Es lo que se denomina ese formulario a través del cual nosotros vamos a tener dos partes fundamentales. Uno, que es lo que hace al realizar ese formulario, que se hace a través de la página del ARCA, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso que yo les hablé de que nosotros dentro de la página de la ARCA entramos con quit y clave fiscal y que dentro de esa página vamos a tener los distintos consorcios a través del administrador de relaciones y que a su vez vamos a tener otros servicios aparte del de administrador de relaciones? No sé, ejemplo, si ustedes son monotributistas, ustedes tienen quit y, por ejemplo, todos los meses tienen que generar las facturas de honorarios. Bueno, uno de esos servicios es, por ejemplo, mis comprobantes, ¿sí? Si tienen que liquidar el sueldo, van a tener uno que se llama declaración en línea, que es ese formulario 931 del que les venía hablando. Entonces ahí ustedes van a tener dos partes fundamentales que tenemos que hacer como eje. Uno es el hacerlo, ¿sí? Y otro es lo que vamos a pagar. El hacerlo es lo que se denomina presentación y que la realidad es que depende a la finalización del quit. Vieron que el quit era lo que decíamos el otro día. Tenemos lo que se denomina 2 dígitos en la parte central, adentro lo que sería el DNI, y el último dígito verificador, que va del 0 al 9, es lo que nos va a determinar, acorde al quit de cada uno de los consorcios, cuándo van a vencer las obligaciones
previsionales. Y esas obligaciones previsionales, que es ese formulario 931, tienen dos partes fundamentales. Uno es la presentación y el otro es el pago. Si yo no presento la declaración jurada en tiempo y forma, tengo una sanción, tengo una multa. Hoy por hoy, el no presentar cada una de las declaraciones juradas son 200 pesos, ¿sí? O 2.000 pesos, perdón. El tema es que hay una modificación que en realidad va a ser más alto. La idea es que cada no presentación de declaraciones juradas tengo una multa de 200.000 pesos. Entonces, ojo con esto. La idea es que la presentación y pago del formulario 931 sea en el mismo momento. Disculpa, ¿te puedo hacer una consulta? ¿La multa la abona el administrador en forma particular o el consorcio? A ver, la multa se la van a asignar al empleador, al consorcio de propietarios, ¿sí? Pero a ver, el que lo ejecutó se interpreta que es el administrador, que no lo hizo en tiempo y forma. Así que bueno, a partir de ahí saquen conclusiones, no me hagan decirle la culpa del administrador. Pero por eso les digo, sean muy cautelosos en esto. A ver, yo siempre lo que digo, la presentación del formulario 931 nunca se puede dejar de hacer en tiempo y forma, porque justamente eso va a traer una multa, ¿sí? Ahora, independientemente de eso, el pago. Si ustedes pasan el formulario 931, a ver, recuerden una cosa, dentro de lo que hace a ese formulario 931, ustedes tienen una parte que son lo que serían los aportes del trabajador y otra parte que son las contribuciones. Los aportes del trabajador no dejan de ser una deducción que yo le hice al recibo de sueldo. ¿Vieron hace un ratito cuando habíamos empezado que teníamos la columna de sueldo bruto y la columna de deducciones? Bueno, lo que hacía las deducciones, eso, una parte va a ir al formulario 931 y otra parte va a ir a las obligaciones sindicales. Eso que yo desconté, ¿sí? Es lo que se denomina, ¿sí? A través del formulario 931, el empleador es, vamos a decir, un agente de retención transitorio. ¿Qué significa agente de retención transitorio? Agente de retención transitorio quiere decir que yo le estoy haciendo la deducción al trabajador, pero lo estoy haciendo por una determinada cantidad de tiempo hasta que ejecute la realización del formulario 931 y tenga el momento del vencimiento que pagarlo. Por eso se dice que soy un agente de retención transitorio. Y otra cosa más, ojo con el tema de retener aportes. La ley penal tributaria es muy clara al respecto y el administrador, ¿sí?, entre comillas, o bien el consorcio, acá lo puntual sería el consorcio, porque el empleador es el consorcio, ¿sí? Ustedes en realidad son mandatarios, ustedes ejercen una función, pero esa función que realizo la tengo que ejecutar o la tengo que realizar con responsabilidad, sabiendo cuántos son los vencimientos. Porque una presentación de un formulario 935 no realizado en tiempo y forma me puede traer el tema de la multa. Y a ver, ustedes muchas veces dicen, ¿es cierto? Ustedes no lo dicen, hay administradores que dicen, bueno, pero el consorcio no tiene plata. Bueno, no importa, le pago el sueldo. El formulario 931 veo cuánto lo pago. A ver, eso no es así. Vuelvo a reiterar, yo les decía, el consorcio, como empleador, es agente de retención transitoria. En la medida en que es agente de retención transitoria, quiere decir que le impacta, le juega la ley penal tributaria. Estaría ejerciendo una administración fraudulenta. ¿Y eso qué quiere decir? Por eso les hago tanto hincapié en esto. Los aportes del trabajador los tengo que depositar. ¿Cómo deposito el orden? A ver, no puedo
porque si al trabajador le pasa algo y eso no está pagado, no me cubren. El seguro obligatorio, ¿qué es lo que cubre? Cubre en el caso de fallecimiento del trabajador y cobra, el trabajador va a cobrar un monto acorde al Poder Ejecutivo Nacional. Eso se va actualizando. Por el otro lado, tengo que pagar la RT. Si al trabajador le pasa algo y se enferma, y las leyes sociales hablamos del formulario 931, no está al día, ¿sí? La RT no lo va a cubrir. De la misma manera que si la jubilación no la aporté en tiempo, le estoy produciendo un daño al trabajador, porque el día de mañana va a tener un problema para cuando se quiera jubilar, porque yo se lo deduje del recibo de sueldo, entonces quiere decir que yo lo tengo que depositar en el banco. Y de la misma manera las contribuciones, porque a ver, yo como empleador estoy obligado no solo a depositar los aportes, sino también las contribuciones. Pero el tema de los aportes es importantísimo, porque es una retención transitoria que tengo que realizar. Y si no lo deposito, es una retención que está amparada por administración fraudulenta de la Ley Penal Tributaria. Sabemos. ¿Se entendió hasta acá? Sí. ¿Seguro?